Tiene la palabra Gerardo Lerma. Yo me vengo aquí no porque vaya a utilizar el ordenador, sino por intentar coger un poquito de aire, ¿no? Porque la verdad es que el calor empieza a ser un poco insoportable. Pues creo que como el resto de los que me preceden, a la hora de pensar cómo podía enfocar este tiempo que me toca pues, trabajar con ustedes en el binomio cooperación y drogas, cómo podía rentabilizar ese tiempo y qué podría hacer, dejando algunas ideas que espero que sean claras para la reflexión y evitando el perder esa visión de conjunto de lo que es el binomio, que es el motivo de esta mesa entre drogas y cooperación. La reflexión que me surge es que, a excepción de algunas experiencias, pues algunas de las que estamos viendo o vamos a ver a lo largo de esta mañana, los años en los que desde la FAZ iniciamos el trabajo en cooperación, realmente la cooperación en materia de prevención de drogodependencias, que es nuestro ámbito, desde todo el abanico desde el que podemos abordar el tema de la problemática de las drogas, prácticamente no existía. Es decir, no había una conciencia, estoy hablando del año 96. Y creo que a día de hoy, poco por lo que también en las dos ponencias que hemos ido viendo esta mañana, pues las cosas tampoco han evolucionado en la medida que deberían haberlo hecho. Es decir, realmente nosotros entramos, como se dice habitualmente, como un burro en una cacharrería, ¿no? Es decir, no teníamos legitimidad dentro de las instituciones que trabajaban en cooperación y tampoco se entendía muy bien si hacíamos algo que excediera de lo que tenía que ver con el apoyo a la esfera pública, cómo conjugábamos ese vínculo. Hay un dato que yo creo que me sirve para defender esta idea, es decir, si cualquiera de ustedes revisan a día de hoy los códigos CAT, que son los códigos en los que se ubican los sectores de intervención en materia de cooperación, nosotros hoy en día seguimos sin podernos incluir en ningún código CAT. Es decir, de lejos hay uno que no es un código CAT, sino que es un subcódigo y que tiene que ver más con el tema del decomiso, con el tema de la acción policial. Entonces, pues claro, ha habido una actividad importante y es además una actividad que carecía al inicio un poco de sinsentido en la realidad que vivíamos. Es decir, ¿cómo es posible que en un mundo en el que, y hablo básicamente, nuestra zona de intervención es América Latina, y dentro de América Latina, en estos primeros momentos, estuvimos centrados en lo que es la región andina, el antiguo Pacto Andino? Es decir, ¿cómo es posible que en un mundo en el que el tema de drogas es un motor importante, en el que la injusticia social, un poco en la línea de lo que decía antes Carlos Arturo, es decir, hombre, no será el único desencadenante que acabaría en Colombia con el conflicto, pero sí que es un tema importante. Al margen de lo político, el tema del narcotráfico está muy presente en Colombia. Es decir, si el tema tiene esa importancia, si el tema está centrado en nuestras comunidades, ¿por qué el abordaje es un abordaje colateral? Es decir, no hablo, por supuesto, de la experiencia que nos acaban de presentar en temas de centros de tratamiento, sino si nosotros analizamos los proyectos de cooperación, es muy diferente el dar por válidos proyectos que están en zonas donde hay una problemática real con el tema de consumos, a proyectos que intervienen directamente en esa realidad a través del tratamiento o a través, como en nuestro caso, de la prevención. Entonces, yo lo voy a estructurar en tres momentos: lo que sería el origen, que es lo que ya empezaba a contarles, cuál sería nuestra respuesta. Lo digo, a mí me parece un poco grandilocuente presentarlo en formato de buenas prácticas, es decir, y cuando uno dice, ¿cómo me pongo? Nadie se atreve, es decir, cada día pedimos más que
las instituciones, los proyectos, los programas, los convenios, los podamos analizar en clave de buenas prácticas, pero luego o hay muchos datos detrás o nadie se atreve a ponerse esa característica a lo que está haciendo, ¿no? Es decir, hombre, yo sinceramente pienso que si del año 96 a la actualidad, es decir, seguimos presentes en prácticamente toda América Latina, si hemos logrado penetrar en la cultura de cooperación, nosotros y otras muchas instituciones, o algunas instituciones más del sector, que tampoco son muchas, hemos logrado incluirnos en la cultura del sector, y de hecho estamos presentes en todas las plataformas en las que se habla de cooperación, se habla de cooperación al desarrollo, y si además tenemos ya el reconocimiento tanto del tejido asociativo con el que trabajamos como con las estructuras gubernamentales de los países en los que estamos presentes, pues hombre, algo de esto hay. Es decir, y en el peor de los casos, pues es un camino que, aunque sea susceptible de mejoras, pues sí que es un camino recorrido que sirve como experiencia. Es decir, como decía, en el año 96, cuando nosotros, pues una serie de circunstancias que no vienen al caso, empezamos a trabajar, bueno, pues nos encontramos que realmente existe una problemática que es sentida como tal en los países donde intervenimos y que, como pasó aquí en momentos anteriores con la crisis de la heroína, etcétera, bueno, pues conlleva un discurso social dominante en el que, sin saber muy bien qué es lo que hay que hacer, todo el mundo piensa que hay urgencia, que hay delegación, que hay que hacer algo, que hay que hacerlo ya, pero que lo tiene que hacer otro. Y, sobre todo, los modelos de intervención que se proponen tienen que ver con toda la parte, un poco en la línea de lo que han hablado también los dos ponentes iniciales, tiene que ver con la línea represiva. Es decir, no estamos hablando, y sigo hablando de la prevención en ese momento, oiga, pues en las drogas es más importante que no salgan, es más importante el que aislemos a la población que está infectada por consumos de la población normalizada, y uno se encuentra, yo recuerdo, por ejemplo, en Nicaragua, hablando con el Ministerio de Educación en un país que pasaba por una revolución por medio, que tú esperabas algo a nivel educativo, etcétera, siguen siendo todavía realidades, y yo creo que a día de hoy la mayoría que son muy expulsoras, es decir, muy poco integradoras de la gente con problemas. Es decir, oiga, en un sitio donde no hay servicios sociales, la línea de lo que comentaba esta mañana, es decir, cuando yo estoy por un consumo esporádico desechando a una persona de un centro educativo, automáticamente lo estoy dejando en la calle, es decir, en la calle y sin ninguna posibilidad de reinserción, es decir, estoy multiplicando por 10 el problema que tengo, y a lo mejor, como decía, podría ser incluso porque no se distingue un consumo esporádico. Entonces, pues ese discurso social dominante, es decir, por un lado tiene que ver con esa delegación y con esa urgencia, y por otro lado yo creo que hay un factor que hay que tener muy en cuenta, tiene que ver con pues que en las OLs también hay instituciones muy acuñadas ya, y hablo en concreto de la región andina, de nuevo, con una trayectoria importante, pero irremediablemente se han acostumbrado a vivir con un doble discurso, es decir, son muy técnicos, con el rabillo del ojo ven lo que está pasando en Europa, ven lo que hablaban antes, que hay proyectos que se basan en la educación, vamos a retrotraernos en el tiempo prácticamente 15 o 16 años, que hay gente que habla de reducción del daño, gente que habla de objetivos intermedios, gente que habla de que hay algunas cosas que están a debate y que no todo está en la prohibición y en la información, etcétera, etcétera. Entonces, pero esas instituciones, a la vez, las más potentes, donde está el corpus técnico que puede hacer avanzar, tiene dos dificultades fundamentales. Por un lado, la ausencia de interlocución a nivel regional, es decir, cada uno vive en su propia realidad, pues por falta de recursos, por falta de plataformas, no hay un modelo de intervención compartido y no hay un modelo de intervención que se pueda corresponder a los avances, entre comillas de nuevo, pedagógicamente correctos que está haciendo el equipo técnico que analiza cómo intervenir en materia de prevención. Decía dos, pero pongo un tercero, es decir, de cara a esos modelos que quieren llegar a definir, y a día de hoy sigue siendo así, ya lo veremos después, es decir, no tienen estudios locales que sustenten empíricamente lo que están proponiendo que funciona.
Es decir, entonces es un acto de fe. Oiga, mire, si yo en vez de reprimir, educo en retrasar la edad de inicio, educo en la asertividad, educo en la formación, etcétera, voy a obtener mejores resultados. Es decir, ni siquiera hoy en día, allí, ni antes, y yo considero que en la mayoría de los países a día de hoy tampoco, se puede defender que modelos alternativos puedan funcionar. Y lo tercero, y para mí determinante, es tienen una neurosis vivencial porque, por un lado, avanzan en una línea metodológica, es decir, que haga corresponder su trabajo con lo que quieren intervenir, pero por otro lado tienen una doble dependencia, una dependencia económica fuerte con todo lo que tiene que ver con financiación externa. Y fundamentalmente con financiación que viene de Norteamérica y que viene con unos requisitos muy concretos y que vienen muy asociada al tema de la prohibición. Es decir, en aquel entonces hablar, y a día de hoy, yo recuerdo en Bolivia en concreto, hace mucho tiempo, el cargos no se dice, es decir, una ponencia, es decir, vamos a distinguir entre uso y abuso, y aunque fue una revolución, ¿no? Es decir, oiga, mire, pues algo de sentido común que cualquiera de los que estamos aquí, yo creo que ninguno tendría problemas en reconocer que no es lo mismo quien esporádicamente o una vez se fuma un porro de marihuana a quien lo hace todos los días y de forma compulsiva. Pues eso allí no se puede decir. Es como si a un señor que está arreglando coches le impidiéramos que pudiera mirar la presión de aceite de los motores. Es decir, pues que así es imposible que yo arregle esto. Es decir, no tengo datos. Si usted me coarta políticamente para poder analizar la problemática y yo me tengo que poner la etiqueta de técnico y le tengo que dar respuestas dejando de lado una parte importante de la problemática que quiero analizar, pues apaga y vámonos. Pues yo creo que ponía aquí yo en mi chuleta pinceladas, es decir, no trato en ningún momento de sentar cátedra, de dar datos, de no dejarme fuera muchos aspectos. Podríamos incluso añadir ahora en este momento y decir, oiga, pues me pasa por la cabeza, es decir, los planes nacionales de drogas son planes que están por desarrollar. Por poner un ejemplo con los dos que han salido, pues por ejemplo en Perú, de llamarse contra drogas a llamarse de vida, como se llama en la actualidad, pues denota que ha habido un cambio cultural, educativo, llámenle como quieran, en medio. En el ejemplo que nos ponías esta mañana, nosotros estuvimos participando con el CONSEP en lo que hace un año me acompañaban Carlos Arturo y Clara Inés, o sea que recuerdan perfectamente la sesión donde se debatía a partir de un proyecto que desarrollamos con el CONSEP, financiado por la Comunidad de Madrid, pues lo que era la presentación de la nueva propuesta de que en la Constituyente se abordaba, tal como indicabas antes, el mirar el tema de drogodependencias y el tema de la prevención desde otro prisma. Es decir, pues eso ha denotado una serie de cambios. Es decir, en aquel entonces no había tampoco ningún apoyo por la parte, vamos a decirlo así, es decir, no había un modelo en la parte pública que realmente favoreciera el poder proponer este tipo de cambios. Entonces, a partir de ese primer punto, decía que eran tres, voy al segundo. Es decir, nosotros empezamos a intervenir, trabajamos con... Nuestro modelo es muy claro, trabajamos con contrapartes locales, muchas de ellas con una experticia importante y con cierta presencia en el sector y, como decía anteriormente, con cierta neurosis a la hora de trabajar en algunas de sus intervenciones. Y pues iniciamos con proyectos piloto. Es decir, nuestra propuesta en ese momento era cubrir todas las premisas y todos los requisitos de un proyecto de cooperación. Antes hablaban de que sea sostenible, que esté identificado de forma participativa, que implique a los beneficiarios, que realmente no sea una actuación asistencial, por no hablar de todos los condicionantes a nivel legales, me refiero sobre todo a nivel económicos, que conllevan este tipo de propuestas. Es decir, ya estamos trabajando con contrapartes a las que les exige su esfuerzo añadido, es decir, la cooperación, prácticamente la totalidad exige una cofinanciación con instituciones locales que ni tienen socios suscriptores, ni tienen gobiernos que los apoyen, ni tienen poblaciones beneficiarias que les puedan derivar fondos. Otra cosa importante también en
en ese momento es el que el avance, y también en la línea de cooperación, para ser creíble, se tiene que alejar, por un lado, de lo asistencial y, como decía anteriormente, también tiene que ser viable. Y no solo por cumplir el requisito en cooperación, sino porque somos absolutamente conscientes de que lo que no acompasemos con transformación en políticas públicas, con trabajos con las entidades gubernamentales, no va a llegar a ningún sitio. Entonces, en aquel momento, pues es un momento de firmar de grandes acuerdos marco con ministerios, con viceministerios, no solo que los que tenían competencia en materia de prevención de drogodependencias, sino de forma compartida también con Ministerio de Educación y con Ministerio de Servicios Sociales. Y yo creo que jugamos un papel importante, yo creo que no estaba dentro de mis notas, en el momento, sobre todo en la región andina, de todos los cambios legales. Sobre todo, algunos de ellos estuvieron apoyados, y sirvió para su valoración y fundamentación, una estrategia de proyectos pilotos que pusimos que, a su vez, compartido con los diferentes ministerios, ayudaba a poder vislumbrar cómo se podían modificar las currículas escolares para trabajar en prevención, se podía hacer formación transversal, se podía salir de la educación en valores en las tutorías y se podían hacer otro tipo de cosas. Por ahí yo creo que no merece la pena tampoco ahondar más. Entonces, primero, trabajamos las ideas centrales, retomando de este segundo punto, y creo que señalé 5, es trabajar de forma compartida con el tejido asociativo local para definir un modelo compartido en materia de prevención. No vale ahondar de nuevo, creo que lo he intentado dejar claro, es decir, esa ausencia de modelo implica, y además ahí jugamos con ventaja, es decir, de alguna forma llega una institución externa con financiación y reconocida, y nos permite, me pongo en la situación de los técnicos que en ese momento estaban trabajando en las instituciones locales, hablar de un discurso, a mí no me gusta la palabra, la voy a utilizar, progresista, y canalizar mis inquietudes profesionales a la hora de trabajar. Y por eso nadie me va a llamar salvaje. Es decir, por decir que merece la pena intervenir en prevención, y que la prevención no es solo hacer campañas de comunicación o dar información, sino educar, modificar currículas, etcétera, nadie, y que hay que distinguir entre uso y abuso, nadie me va a tildar de delincuente. Con lo cual me sumo a un barco que además tuvimos la suerte o el acierto de desarrollar a nivel regional. Con lo cual, una de las estrategias fundamentales, yo creo que hoy en día incluso un poco perdida y que deberíamos retomar, fue el tener grandes momentos en reuniones transnacionales, que eran bastante frecuentes. Por otro lado, modelo propuesto, y como os decía, que intentábamos acuñar de forma compartida, no tira por la borda todos los aprendizajes y todos los materiales, o los aprendizajes y las técnicas plasmados en los materiales y en los aprendizajes de las instituciones locales, y desde ese construir común intentamos o trabajamos en la línea de montar una estrategia en prevención de drogodependencias que hiciera aflorar el trabajo en prevención de drogodependencias. Y eso lo hacemos no de una forma un poco artificial, porque en nuestro territorio, como decían esta mañana el director general a la hora de presentar, pues de la FAD se valora, entre otras cosas, esa capacidad de transmisión de criterios técnicos. Pues lamentablemente en ese momento nosotros trabajábamos en España, no solo nosotros, el resto de instituciones, con una serie de datos empíricos que allí no teníamos, como habíamos comentado anteriormente, pero sí que lo vislumbrábamos como una propuesta pedagógicamente correcta. Es decir, tampoco modelos diferentes al que nosotros estábamos utilizando se basaban en datos empíricos que dijeran que eso realmente funcionara. Y nos fuimos escorando sistemáticamente a trabajar con población en riesgo psicosocial en entornos urbanos-marginales. Esa es una necesidad que, la adelanto porque no se me ocurre ahora, pero no lo tengo en las conclusiones, ¿no?, en el momento actual, que es que en cierta medida en este momento no solo trabajamos con poblaciones en riesgo psicosocial, gente de hoy en la calle, entornos urbanos marginales, sino que
quizá también sea un síntoma de haber avanzado en ese proceso, empezamos a trabajar en lo mal llamado, porque no hay una correlación, clases medias. Por ejemplo, estamos en este momento trabajando en una propuesta de violencia en Centroamérica que va a ir básicamente orientada a personas que están en, si habláramos de prevención de drogodependencias, en nivel 1, no en nivel 2, ni en prevención secundaria ni en prevención terciaria, lo cual quiere decir que el abanico hemos sido capaces de abrirlo. El segundo punto, la segunda seña de identidad de ese momento sería el que todo este proceso se hace a través de una estrategia de capacitación de mediadores sociales, básicamente en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario y en el ámbito familiar. Y dotarlos de instrumentos de trabajo. Es decir, nosotros, como creo que recogen en algún punto posterior, desarrollamos un programa que era se denominó el Programa Integral de Desarrollo Educativo, que a día de hoy somos incapaces de quitarnos de encima. Es decir, hemos querido evolucionar, pero nuestras contrapartes locales no nos dejan. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos que reconocer, y a mí creo que del equipo es el que más me cuesta, que es una seña de identidad. Es decir, es intentar cargarte el origen de lo que has hecho. Es decir, yo creo que estábamos ya en el momento en que habíamos evolucionado de tener un programa escrito, de tener unos materiales que lo sustentan, de tener unas guías didácticas, de tener unos procesos formativos establecidos, a hacer otro tipo de cosas, dar ya eso por sentado. Pero me imagino que es algo así como el catecismo para los cristianos, es decir, es algo que quieren constantemente revisar y confrontar para ver si sus creencias están en la línea adecuada. Entonces, yo creo que eso también fue otro acierto, o buscado o encontrado, el trabajar en la línea de lo que hablaba antes Carlos, el trabajar en la capacitación de equipos locales en una secuencia en cascada que iba de la formación de formadores a la formación de mediadores, que implicábamos directamente en la elaboración de proyectos. Un título recurrente, tuvimos, o hemos tenido siempre el mal acierto de poner títulos a los proyectos excesivamente largos, porque también necesitábamos centrar lo que decíamos siempre, programa de formación de formadores y mediadores con extensión de programas preventivos. Es decir, ¿por qué? No queríamos perder ninguna parcela de lo que era el proceso. Y insisto de nuevo en que en esa secuencia fue importantísimo ese encuentro, esa réplica con carácter transnacional. A día de hoy lo seguimos haciendo. Tenemos programas, sobre todo en la fórmula, antes mencionaba el director general, es decir, tenemos un convenio en este momento, un programa dentro de la Comunidad de Madrid que aglutina el quehacer en República Dominicana y en El Salvador. Algo similar tenemos en este momento en Honduras, Nicaragua y Salvador. Y algo similar tenemos en Bolivia, Perú y Ecuador. Es decir, proyectos que se desarrollan, se triangulan en 3 países y avanzan en común. Tras la extensión de esa formación, que sería el punto 3, se ponen en marcha programas de prevención. Son programas piloto y surgen con la idea de generalización. Por poner solo un ejemplo, y lo indicaba también anteriormente, en Perú pasamos de hacer programas de prevención de drogodependencias en una región, a hacerla en 7, a conveniar con el Ministerio de Educación y a intentar estar presente en lo que era la modificación curricular en materia de objetivos procedimentales que no instructivos dentro de la escuela. Entonces, dentro de lo escolar hicimos esos proyectos de inclusión en currícula, trabajamos aspectos de educación compensatoria como factor de protección. Hay una cosa que hasta ahora no he dicho, es decir, en esos factores de protección, como si fuera una curva de Gauss a la que estamos volviendo en este momento, hemos tenido una ausencia de unos 10 años en que, al contrario de lo que decía al principio, ya estando reconocidos e instalados en que en el binomio educación y drogas era competencia de lo que hacíamos, entendimos la prevención como un riesgo psicosocial más, con lo cual empezamos a dispersarnos, y no vale el término porque estábamos muy centrados, en trabajar en otros aspectos de riesgo psicosocial. Oiga, pues a la vez que yo trabajo, como decía antes, los clásicos, es decir, el autoconcepto, la asertividad, la resolución de problemas,
tuvimos claro una frase que yo no sé si está acuñada, pero para nosotros y para mí desde luego la Biblia. Es decir, oiga, todo esto, si no elaboramos en conjunto con la población beneficiaria un proyecto de vida, no vamos a ningún lado. Y lamentablemente en los países en los que estamos trabajando, un proyecto de vida se hace casi exclusivamente a nivel laboral. Déjeme de tonterías y es decir, no creo que me vaya de tiempo todavía. Yo trabajé 3 minutos, Gerardo. Pues en protección de menores en la Comunidad de Madrid. Y me acuerdo en Renasco una vez que me decía un chaval, dice, oye, Gerardo, ¿tienes un hermano que es abogado? Dice, sí. Dice, cuando yo sea mayor, tu hermano me va a ayudar a salir de la cárcel. Y decías, joder, ¿cómo el chaval este me puede decir esto? Y dice, oiga, es que la realidad es esa. O sea, los que estaban en el Renasco en ese momento, no sé si se denominará en la actualidad igual, el 80%, si no más, iba a la cárcel. Entonces, como me quedan muy pocos minutos y quiero terminar, porque me había propuesto terminar, que hubiera pocas ideas. Normalmente soy un poco más turbio. Empezamos a trabajar, y lo digo ya como pinceladas, en la currícula, en programas de educación compensatoria, en formación profesional, una vez creando centros y otra vez subiéndonos a la chepa de la red pública y apropiándonos de esos centros, como estamos haciendo en este momento en Perú y con bastante éxito. Pusimos otro trabajo importantísimo que llevaría mucho tiempo explicar, en conexión lo formal con lo no formal y con otras parcelas. Lo informal llamaríamos, antes había 2 pedagogas que me mandaban a hablar de pedagogía, ¿no? Es decir, cuando uno revisa los objetivos del milenio y habla de educación, siempre se acaba hablando de números en alfabetización, pero oiga, la educación no formal, para los que estamos dentro del ámbito de la educación, tiene una importancia trascendental. Y en comunidades en riesgo, ni te cuento. Y no sigo hablando del tema. Escuelas de padres y madres, etcétera. En el ámbito comunitario, creo que hemos creado una red de centros, inmuebles, infraestructuras. Los tangibles también son importantes. Oiga, no por poner el logo ni muchísimo menos, sino que dan continuidad de centros de animación sociocultural. Desde los que, entre otras cosas, se trabaja la coordinación con la escolar, el apoyo psicopedagógico y la Defensoría del Menor. En Bolivia tenemos en La Paz 5 centros donde nos derivan de la Defensoría del Menor aquellos casos en los que no se pueden hacer cargo, y sigo hablando de prevención en drogodependencias y riesgos psicosociales, de líderes comunitarios y de comunicación. Y como tenía poco tiempo, volví a la hoja inicial. 4. Y hemos hecho otras cosas. Mi cuarto punto sería destacar la coordinación con las estructuras gubernamentales y el apoyo a su desarrollo, en apoyo directo a la formación de funcionarios, en investigaciones compartidas. Tenemos investigaciones en este momento, Clara Inés está presente en una de ellas, importantísimas, y que realmente nos van a dotar de esos datos empíricos que siempre nos hubiera gustado tener. En conexión de lo gubernamental con lo no gubernamental, en proyectos piloto que ya he comentado y en otra serie de cuestiones. Mi quinto punto iría destacar como forma fundamental la intencionalidad, que ya se ha ido en 2 o 3 momentos, de que este avance sin un intercambio regional no hubiera sido posible. Y en el minuto que no me queda, pero que me cojo, si me lo permites, los retos actuales estarían en que, serían otros 20 minutos, pero yo creo que el presentar, y vuelvo, o intento terminar el círculo diciendo en clave de buenas prácticas, pues mire, a día de hoy los materiales en la región andina, en El Salvador y Dominicana, en Paraguay, se están haciendo a nivel online, están terminando en este momento, y se está trabajando con universidades, y en que los gobiernos son específicos en prevención de drogodependencias importantes, los asuman dentro de, aquí llamaríamos, los créditos que se le dan a los funcionarios dentro de su carrera pública para poder ascender, lo cual es un logro espectacular. La vuelta al desarrollo de modelos en prevención de drogodependencias. El COMSEM en Ecuador, voy mencionando un ejemplo de cada uno, nos está demandando, que sería el Plan Nacional en España, que les apoyemos en materia de formación de profesionales, de investigación, de estrategias de comunicación, etcétera. Y que hayamos llegado a esa situación después de 15 años, pues hombre,
a los que hemos estado implicados nos da bastante satisfacción. En la puesta en funcionamiento de centros de atención integral dentro de lo comunitario. Tenemos en este momento en Paraguay, por decir uno, y en otros muchos sitios. Las asesorías técnicas con instituciones gubernamentales, creo que esa línea de cooperación no está abierta, pero debería abrirse, o se abrirá en tiempo, y el apoyarlos en una estrategia de comunicación. Muchas gracias y disculpa.